Siento como tristeza por los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, que podían entrar en la misma presencia de Dios una vez al año. Y nosotros tenemos libertad para entrar al lugar santísimo cada día de nuestra vida. Podemos entrar para contemplar la hermosura del Señor. Y verdad que cuando entramos al lugar santísimo y cuando levantamos el corazón en alabanza y en adoración, es como que no queremos salir de ahí. Es que nos queremos quedar allí. Porque a los apóstoles le pasó ya que cuando vieron la hermosura del Señor transfigurado, le dijeron: Señor, por favor, quedémonos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés, una para Elías. Nosotros estaremos a la intemperie con tal que estemos aquí contemplando la hermosura de tu persona. Es un privilegio, hermanos, cada primer día de la semana poder adorar a nuestro Dios. Si usted se lo ha perdido otras veces, no se lo pierda más. Este horario aquí para poder entrar a la presencia del Señor y ser bendecido. Nos gusta saludar a los amigos que nos miran por internet. Saben que cada día son más las personas que nos siguen en internet. Y tenemos un gran amigo, Jesús se llama él, en México, que nos ve cada domingo. Cada domingo ya hace comentarios, y otras personas en Australia, y otras personas en Argentina, en otros lugares nos ven por este medio maravilloso que Dios ha dado, y para ellos un gran saludo, y también pedirles a ellos y a ustedes que no se distraigan de la exposición de la palabra de Dios. Vamos a estar unos minutos atentos para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Siempre nos ha gustado, nos gusta preguntar si hay alguna persona que nos visita por primera vez. Si usted es la primera vez que viene, levante su mano, por favor. Me encantaría reconocerlo. Bienvenida, bienvenida, señora. Hay más personas. Que Dios les bendiga. Siempre van a ser bienvenidos a esta iglesia que se llama Verdad en Amor. Es una iglesia donde enseñamos la palabra de Dios, donde amamos a Dios, Dios nos amó a nosotros, amamos a nuestro Señor Jesucristo con todo el corazón, nuestro Señor y Salvador, amamos la verdad profundamente y amamos al prójimo. Si usted quiere hacer de esta su casa, por favor, y su familia, siga asistiendo a este lugar para que el Señor le bendiga con la palabra. Hemos terminado este libro increíble de la palabra de Dios, Levíticos. Cuando comenzamos a leerlo teníamos un poco de preocupación los pastores porque es un libro profundo, con mucho simbolismo y con muchas cosas, y teníamos el temor de que tal vez alguien se quedara en el camino y dijera: no vale la pena seguir leyendo porque hay mucho sacrificio, muchas cosas que no entiendo. Pero sin embargo, hemos descubierto cosas maravillosas en la palabra de Dios que nos han ayudado a conocer a Dios, porque para eso está la palabra de Dios, para que podamos conocer a Dios. Y Dios es polifacético. Dios es un Dios santo, santo, santo. Es un Dios de detalles. Es un Dios de belleza. Es un Dios de orden. Es un Dios santo y disciplinado que disciplina y quiere que sus hijos seamos disciplinados. Por eso ha dado tantas normas. Usted lee las normas y por qué tanto, y en los sacrificios. Y porque es un Dios de detalles, pero ningún detalle no tiene sentido. Todos los detalles de la palabra de Dios tienen sentido y han sido hechos para nosotros, para que entendamos la palabra de Dios y para que entendamos lo que pasó en el cumplimiento de Dios en la consumación de los siglos. Es tan impresionante lo que pasó en la consumación de los siglos cuando Jesucristo se presentó para pagar por nuestros pecados, como nos decía el hermano Gersón. Es tan impresionante que Dios comenzó desde la primera página de la Biblia a poner luz sobre ese momento que la gente no podría de ninguna manera naturalmente entender. Y cada detalle y cada símbolo del Antiguo Testamento
Es como que están apuntando hacia ese día increíble, maravilloso, incomprensible, cuando nuestro Señor tomó forma humana para venir y morir por usted y por mí. Para pagar el precio de nuestros pecados. Para quitar de nosotros la maldición. Ya no hay maldición para los que estamos en Cristo Jesús. Y si usted ha estado leyendo con nosotros y escuchando la palabra de Dios, a mí una de las cosas que me impresionó estos 5 capítulos que leímos esta semana fue cuando Dios les habla al pueblo de las bendiciones y de las maldiciones. Me impresionó, porque hay gente hoy en día que dice que Dios es un Dios bueno y que no va a pasar nada malo. No pasa nada malo, no hay problema, no hay condenación, no hay infierno, no hay nada porque Dios es amor. Dios es amor y Dios es justicia. Y Él ha dado sus mandamientos para que prestemos atención a sus mandamientos. Muchos de los mandamientos, especialmente en el Antiguo Testamento, tienen que ver con aquí y ahora, con el mundo, con las cosas de la tierra presente, las bendiciones presentes. Cuando usted se mueve al Nuevo Testamento, cambia radicalmente y son las bendiciones eternas de Dios. Pierde un poco el sentido y el valor, las cosas materiales, inclusive la salud, pierde un poco el sentido para Dios, porque dice, yo lo que quiero que ustedes que viven en este mundo levanten sus ojos y vean adelante, hacia dónde vamos, lo que nos espera. Y todo lo que pasa en este tiempo aquí es algo provisorio con un poquito de tiempo, y si son tribulaciones, pues por un poquito de tiempo, y luego el peso de gloria que vamos a tener es increíble. Hermanos amados, lo mejor está por delante. Está por delante. Damos vuelta a los ojos porque aprendemos del Antiguo Testamento y sacamos lecciones del Antiguo Testamento, pero realmente nosotros estamos en la mejor era, en la mejor época, en la manifestación del amor, de la gracia de Dios y del poder del Espíritu Santo de Dios, que mora en su iglesia, que mora en cada uno de nosotros. El capítulo 26 me golpeó. Me golpeó no tanto por lo que Dios decía, sino por lo que el pueblo hacía. Es más, desde el principio de la revelación bíblica, Dios ha hablado de bendiciones y de maldiciones, de pecados, acciones y consecuencias. De pronto encontramos ya en la revelación bíblica de que hay perdón para el pecado. Y el Señor Jesucristo murió por el pecado para perdonarnos. Pero hay consecuencias de las acciones que yo hago. El Señor perdona el pecado, pero muchas veces las consecuencias siguen su camino y hacen estragos en nuestro cuerpo, en nuestra familia, en nuestra sociedad. Las consecuencias del pecado. Dios perdona el pecado, sí lo perdona, pero hay consecuencias. Acciones y consecuencias. Vamos a salir, ya hemos salido, ya terminamos con Levítico y comenzamos un alto vuelo, damos vuelta mucho tiempo y vamos a ir al otro pueblo, vamos a ir a la formación de un nuevo pueblo, vamos a ir al libro de los Hechos. Así que usted está preparado. El lunes comenzamos con los Hechos de los Apóstoles. Por favor, no se pierda la lectura del 5x5x5, porque van a ser bendecidos. Fíjense que bendiciones y maldiciones, las leyes, mandatos de Dios siempre, escúchenme bien, los mandamientos, los mandatos de Dios siempre preceden a las acciones de los hombres, siempre. Dios prepara mandamientos y actos para que el hombre no haga lo que Dios no quiere que haga. Entonces Dios le manda mandamientos. Por ejemplo, ahora lo digo eso enseguida. Dios siempre se adelanta a lo que pasará. Nos lo deja saber. ¿Qué hay más? Nosotros no sabemos lo que pasará, ¿verdad? Nosotros sabemos lo que pasa hoy, hasta ahora. No sé qué va a pasar esta tarde. Pero no sabemos, pero Dios sí. Y como Dios sabe, en relación a ese futuro, nos manda mandamientos, leyes, para librarnos de que nos vaya mal.
de que recibamos perjuicio. Dice que los mandamientos de Dios no son dados para que diga la gente, oh, Dios es un Dios de justicia y va a tomar revancha sobre esto, y va a tomar venganza sobre esto. No, Dios ha mandado los mandamientos para que no le desobedezcan y sean lastimados. De paso, hermanos, no hay nada que tú hagas o dejes de hacer que vaya a lastimar a Dios. Nada. Al Señor Jesucristo le duele el corazón cuando la gente lo rechaza, claro. Pero lastimar, si tú te enojas contra Dios, si insultas a Dios y dices, ahora a mí no me importa Dios y no voy más a la iglesia para demostrarle a Dios quién soy yo, no le hace nada a Dios. Dios es Dios y está sentado en el trono. Y Él es santo, puro, justo. Él es el creador y el sustentador de todas las cosas y sus criaturas somos nosotros que tenemos que oír los mandamientos de nuestro Señor. Dios sabía de antemano que iba a tener que lidiar mucho con este pueblo. Ya sabía. Desde que llamó a Abraham para ser un pueblo, ya sabía que sabía cuál era el futuro, cómo iba a tener que lidiar con ese pueblo. Sabía todo lo que iba a pasar por el desierto, todo lo que iba a pasar luego hasta entrar a la tierra prometida. Dios sabía todo. Para que el pueblo, y le dio mandamientos para que el pueblo se preparara para obedecerle. Porque su misericordia es eterna y renovada cada mañana. La misericordia de Dios es eterna y renovada cada mañana. Él no tendrá por inocente al culpable, pero le avisa al culpable lo que tiene que hacer para dejar de ser culpable. Le avisa a la persona lo que tiene que hacer para que no haga lo que no tiene que hacer, de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a la aurora de la creación. Y ahí encontramos, los voy a leer fielmente los versículos. Génesis capítulo 2, versículo 17, dice, tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén, lugar hermoso y perfecto, para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto, de todo esto podrás comer. Puedes caminar por todas partes, puedes disfrutar esta hermosura. Lo he creado para que tú lo disfrutes. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. La ley, esa es la ley, el mandato, no comerás, porque el día que de él comieres, desobediencia, ciertamente morirás. La consecuencia. Antes que pasara, Dios lo dijo. Dios perdona el pecado de la persona que se arrepiente de corazón, pero debemos muchas veces lidiar con las consecuencias. Primera Pedro capítulo 1, versículo 18 dice lo siguiente. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. La vana manera de vivir es una vida que no sirve para nada, es vana, no sirve. Una vida de espaldas a Dios, de espaldas a los preceptos de Dios. Una vida vivida, como decíamos hace poco, a mi manera, lo que yo creo, lo que a mí me gusta, lo que me satisface, lo que me hace bien. Esa es la vana manera de vivir que recibisteis de vuestros padres, porque muchos de nuestros padres vivieron de la misma manera, de una manera vana. No con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Se dan cuenta por qué los sacrificios del Antiguo Testamento decían que tenía que ser un corderito perfecto? Que no tuviera ninguna tacha, que fuera perfecto el animal, porque era un símbolo de la persona de Cristo, el Cordero de Dios. Por eso era.
Y tenían que buscar eso y matarlo, derramar la sangre. Pero miren, lo que me llamó la atención es esto. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Decía el pastor Domínguez el domingo pasado de que yo no soy cualquier cosa, porque yo soy amado de Dios. Tú no eres cualquier cosa. El diablo te hace creer que tú no sirves para nada, que no vales para nada. Tú eres amado por Dios. De tal manera amó Dios al hombre y a la mujer, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito Jesucristo, el Cordero de Dios, para que pueda tener relación con Él. Adán y Eva iban a desobedecer. ¿Sabía Dios? Sí, claro que sabía. Una vez me preguntó una persona, dígame, señor, ¿usted es pastor? Sí. ¿Usted me puede explicar algo de la Biblia? Encantado, si lo sé, si no, lo averiguo y le digo. Bien, dígame, ¿no sabía Dios que el hombre iba a pecar? Sí, señor. ¿No sabía Dios que por el pecado del hombre iba a tener que mandar a su hijo y morir en la cruz, sufrir en la cruz del Calvario y que lo iba a tener que ir castigar en la cruz del Calvario? Sí, señor. ¿Para qué entonces lo creó? ¿Para qué? Le digo, señor, usted se queda en el principio de la historia, le falta conocer el resto. El resto es que Dios hizo ese sacrificio increíble porque al final de los tiempos tendría un pueblo santo que lo iba a amar, que lo iba a servir, que lo iba a respetar, que iba a obedecer sus mandamientos y que iba a estar con Él para toda la eternidad. Millones de personas para toda la eternidad con Cristo Jesús por el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. ¿Valió la pena o no? Por eso Dios hizo la gran inversión de enviar a su Hijo a este mundo. El Cordero de Dios que Él destinó antes de la fundación del mundo. ¿Estaba el hombre? No, no estaba el hombre. ¿Qué hizo Dios? Preparó el remedio, la solución al problema antes que llegara el problema. Ya lo preparó. ¿Por qué? Porque nos conocía. No solamente el pueblo de Israel era rebelde y contumaz, y que iba a tener que lidiar con este pueblo a través de todo el desierto, a pesar de todas las normas que tenía y de lo estricto que era Dios con ellos, porque cuando hacían algo que ofendía a la santidad de Dios, perdían su vida. Cuando apareció un adúltero, una adúltera, tenía que ser sacrificado, tenían que apedrearlo. ¿Sabía Dios? Sí. ¿Sabe Dios cómo somos nosotros? Sí, sabe Dios. Pero envió a su Hijo nuestro Señor para limpiarnos y perdonarnos y darnos libertad. La solución antes del problema. Dice, esta mañana en la clase el pastor Gabriel nos decía de que realmente en el Antiguo Testamento había maldiciones. Y yo pensé algo durante la semana que me tocó el corazón. Todo lo que tenía que ver con Israel, inclusive la tierra prometida de Israel, era algo temporal, era algo de este mundo. Todo lo que tiene que ver con nosotros, con el pueblo de Dios, es algo eterno para la eternidad, para siempre jamás. No tiene tanto énfasis en lo material, en lo físico, en lo económico, tiene énfasis en lo espiritual, en el valor que Dios quiere que yo sepa que tengo puesto en las manos de Él. Tiene que ver con más allá, con lo que nos espera. Y aquí nos decía Gabriel esta mañana, tal vez tenemos persecuciones, sí, hay problemas, sí, hay necesidades, sí, pero ya somos hijos de Dios y vamos a estar con Él para toda la eternidad. Escúchame bien, para toda la eternidad. ¿Saben ustedes cuántos miles de años tiene la eternidad? ¿Qué me hablas de miles? Ni de millones. Eternidad es forever and ever and ever. Para siempre
jamás con el Señor. Para siempre jamás. ¿Vale la pena? Sí, vale la pena. Dice la palabra del Señor, San Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra. Miren, el énfasis de la palabra de Dios, el que hemos leído hasta ahora en todo Levíticos, era, y dijo Jehová a Moisés, tiene que hacer esto y esto y esto, esto y esto y esto, esto y esto y esto. No tienen que hacer esto y esto y esto y esto. La palabra de Dios. Tuvieron en poco la palabra de Dios. La tiraron a sus espaldas la palabra de Dios y sufrieron las consecuencias de la palabra de Dios. El que oye mi palabra, tú la estás escuchando esta mañana. Esta es palabra de Dios. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Puede haber una bendición más grande que esta? Pastor Hugo, ¿hay una bendición más grande que esa? No hay una bendición más grande que poseer la vida eterna. Con razón el joven aquel se fue triste de la presencia de Dios porque tenía muchas posesiones, amaba mucho su dinero, su posición. Y el Señor le dice, ¿qué voy a hacer para poseer la vida eterna? Para tenerla. Le dice el Señor, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven, sígueme. Y tendrás un lugar en el cielo. Mire, ¿tú lo hubieras hecho? ¿Hubieras dejado todas tus riquezas, todo, para ir a seguir al Señor? Pues no, Él estaba representando a la humanidad que busca las cosas materiales, la salud, el dinero, la posición. Lo primero es cómo estoy, qué le voy a dejar a mis hijos. No tanto qué enseñanza le voy a dejar a mis hijos en lo espiritual, qué dinero le voy a dejar a mis hijos, qué herencia le voy a dejar a mis hijos. Y el joven dijo, it's too much. Es mucho esto. Y el Señor se queda mirándolo porque lo amó el Señor y la sombra de él se fue alejando porque se iba de la luz. Jesucristo era la luz. Él es la luz verdadera. Y se fue alejando y se adentró en las tinieblas de la perdición. ¿Por qué? Porque amó más las cosas materiales que la salvación de Dios. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Y qué gran bendición. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No tengo tiempo de leer todos los pasajes, pero miren. ¿Hay maldición en el Nuevo Testamento? Hay consecuencias. No maldiciones como decía el Señor, porque las maldiciones eran, la lluvia no te va a caer, la tierra no te va a dar, cuando tú le pidas a Dios va a ser de metal, de hierro, tu tierra va a ser también como metal, no te va a producir nada, vas a pasar hambre, los enemigos se van a enseñorear de ti, etcétera, etcétera, etcétera. Hay alguna similitud con nosotros, pero no todo es igual. No tiene que ver tanto con las cosas de este mundo. De hecho, que Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Pueden creer ustedes? No entró a la tierra prometida. ¿Saben por qué? Por la misma razón que no entraron a la tierra prometida los hijos de Aarón. ¿Qué les pasó a los hijos de Aarón? Dios los mató cuando entraron con fuego extraño en su presencia, que no estaba sacado del fuego que había allí en el altar, que era un símbolo de la cruz de Cristo. Y dieron la idea que había otra forma de entrar. No hay otra forma de entrar, no hay otro camino. Cuando Moisés, Dios le dijo, ve y golpea la peña y va a salir agua, fue y la golpeó y salió agua. La segunda vez le dijo Moisés, ve y habla a la peña y va a salir agua. Y Moisés estaba tan enojado con este pueblo contumaz y rebelde que saca su vara y va y vuelve a herir a la peña. ¿Qué le costó a Moisés? No entró a la tierra prometida. La miró de lejos. Dijo, ves, acá podrías haber entrado si hubieras obedecido mi palabra, pero no obedeciste mi palabra. Pero fue una sola vez, Señor. Fue una sola vez. Pero arruinaste un símbolo del acontecimiento de los siglos,
que es de la muerte del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo iba a ser herido por nuestros pecados una sola vez, no 2 veces. Arruinó el símbolo y le costó no entrar en la tierra prometida del pueblo de Israel, pero está en el cielo. Está en el cielo. Una de mis hijas me decía, papá, claro, pues yo le explicaba esto, hablaba con ella y me dice, claro, porque cuando aparece el Señor Jesucristo, y allí estaba Moisés, ¿quién más? Elías, ¿quién más? Eran 3. Elías, Moisés y ¿quién? No escucho. No, eran 3. Entonces eran 2. Sí, ya están bien claros, ¿eh? Moisés y Elías estaban ahí con el Señor en una manifestación de la presencia y de la gloria de Dios. Arruinó un símbolo, pero todavía él creyó en el Señor Jesucristo y lo predicó y él creyó en él y está en el cielo ahora con el Señor. ¿La maldición cuál es? El que no cree en el Hijo de Dios, el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, el que da las espaldas a la salvación de Dios, la ira de Dios está sobre él. No puede haber una maldición más grande que perder el alma, que la ira de Dios sea sobre ti. No puede haber otra maldición. Hay un coro que cantamos de niño, perder los bienes es mucho, perder la salud es más, perder el alma es pérdida tal que no se recupera jamás. Jamás. El que rehúsa creer, el que tiene otras ideas. Yo puse acá, escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor te pide que escudriñes las Escrituras y te manda a la Biblia. Y la Biblia, cuando tú lees la Biblia te manda a Jesús. Porque Él es el único camino. Él es la propiciación de nuestros pecados. No hay otro sacrificio, no hay otra ofrenda, no hay otra forma de que sea perdonado el pecador que creer y obedecer lo que Dios dice en su palabra. Llegamos a la hora. Hay más cosas para el pueblo de Dios. Hay cosas para el pueblo de ahora, para el nuevo pueblo, para la iglesia del Señor. ¿Será que si no doy mi diezmo el Señor no me va a dar nada? Porque dice que hay iglesias que dicen que si usted no pone el diezmo, entonces Dios va a cerrar el cielo, ya no le va a dar más para que usted tenga. Y dice, cuando usted más ponga, más va a recibir. Y está muy tirado de los pelos. Está muy tirado de los pelos eso. No funciona así. Las cosas de Dios, la gracia de Dios, el sacrificio de Cristo, no funciona así. No es de esa manera. Ahora es por gratitud, por amor, lo que tú puedas, de acuerdo a Dios que haya prosperado. Hay otras maneras. Pero ¿qué pasa cuando pecamos? ¿Qué pasa cuando no amamos la palabra de Dios? Cuando menospreciamos, hacemos lo mismo. Bueno, la Biblia no tengo tiempo de leer, no tengo tiempo. Y cuando el Señor te dice en su palabra, no codiciarás, 2 puntos, tal y tal y tal y tal y tal cosa. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, y es que yo codicié y caí. ¿Usted cayó alguna vez? ¿Ha caído alguna vez? Levante la mano el que nunca cayó. Son todos pecadores ustedes, ¿eh? Igual que yo. Todos hemos pecado. Aún después de haber recibido a Cristo, hemos caído, hemos pecado, hemos dudado. Y dice la Biblia, si has pecado, por favor no te quedes ahí en el pozo. Tómate de la mano de mi hijo, porque la sangre de Cristo te puede limpiar de todo pecado. No te quedes con el pecado, porque el pecado hace una división entre ti y la comunión con tu Dios. Vas a ir al cielo,
Vas a entrar al cielo por la misericordia que es nueva cada mañana del Señor y por el amor de Dios. Pero cuando guardamos los mandamientos, el Señor dice, te vas a librar de las consecuencias del pecado. Si tú has adulterado alguna vez y no sientes nada en el corazón, pobrecito, se ve que no te iluminó el Evangelio, no has llegado a conocer a Cristo. Porque generalmente cuando una persona cae en un pecado, siente un remordimiento, siente algo adentro que no lo puede aguantar, una quemazón interna que hasta que no va y le dice, Señor, perdóname, perdóname, Señor. Y el Señor te perdona, ¿verdad? Te perdona el Señor, a mí por lo menos me perdona, que todavía soy pecador. Y a sus hijos Él los perdona. Si confesamos y nos apartamos del pecado, Él nos perdona. Si tienes algo que confesar al Señor, hazlo ahora. Dile, Señor, he guardado un pecado aquí en mi corazón, lo tengo conmigo. Sí me avergüenzo, pero todavía no he hecho nada con ese pecado. Arrepiéntete y pídele perdón al Señor. Hay perdón, hay restauración de parte del Señor. Todavía puede ser que las consecuencias sigan, pero Dios te perdonará ese pecado y tendrás nuevamente relación con Él. Aunque te toque pagar para algunas consecuencias del pecado. ¿Has adulterado? Sí. ¿Tu esposa te ha perdonado? Sí. ¿Le pediste perdón? Claro. Muy bien. Pero dejaste embarazada a la otra mujer. ¿Hay consecuencias o no? Hay consecuencias. En un desliz robaste en tu oficina. Nadie te veía, estabas solo. Y sacaste y robaste, pero luego descubrieron y te denunciaron a la policía. Y vino la policía y te hizo preguntas y dijeron, culpable, culpable. Y tú te arrepientes. Señor, por favor, Señor, perdóname, he robado, está mal, tú decías que no. ¿Vas a la cárcel o no? ¿Te perdona Dios o no? Sí, pero vas a la cárcel. Hay consecuencias del pecado. No tomemos el pecado libremente, porque Dios no lo toma. No lo toma. Si usted no tiene a Cristo en el corazón, todavía está en condenación. Pida al Señor perdón por sus pecados. Si usted es un hijo de Dios y todavía tiene un pecado que cree que nadie lo vio, confiéseselo al Señor, pida perdón. Y si encuentra un pastor o una persona en la cual usted pueda confiar, confiésele ese pecado para que ore por usted y con usted y que lo ayude en el futuro. Hay solución para el pecado. Cristo murió por el pecado. Y Cristo nos da la opción a recibirlo, a aceptarlo o a tirar su palabra detrás de nuestros hombros. Mejor es creer al Señor y recibirlo. Y tú, hermano, confiesa tu pecado. Arrepiéntete, confiesa y apártate y alcanzarás misericordia. Señor y Padre, te damos gracias, Señor. Bendícenos esta mañana, Señor. Solemniza nuestros corazones. Porque por nuestros pecados Cristo murió en la cruz, Señor. Fuimos los culpables nosotros. Pero tú has sacado de nosotros nuestra culpabilidad y nuestra maldición, porque tú recibiste nuestra culpabilidad y nuestra maldición en la cruz del Calvario. Fuiste hecho maldición por nosotros. Señor, perdónanos. Perdónanos. No queremos tomar a la ligera el pecado, Señor. Queremos arrepentirnos y llenarnos de tu Santo Espíritu para no pecar contra ti. Si hay alguna persona que todavía no es tuya aquí, que no se vaya, Señor. Si hay algún hermano que quiere confesar, que quiere hablar, que quiere recibir oración por algo, que no se vaya, Señor, que se quede. Aquí hay pastores, hay personas que pueden ayudarles. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias por todo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.